Como les decíamos al principio del programa, estamos en casa de una de las jóvenes promesas del motociclismo gallego. Pero mejor vamos a dejar que se presente él. Hola, mi nombre es Gabriel Marcelli Carballido, vivo en el Rosal, cumplí 13 años hace mes y algo y estudio en el CPI Manuel Suárez Márquez, en primero de eso. Bueno, ¿y cómo comienzas, Gabriel, a practicar trial? Bueno, pues empecé con una Yamaha Piwi con 4 años y medio y después, a cabo de varias motos, nos pasamos al motocross. Estuve media temporada y no me convencía del todo. Entonces pues hice enduro con mi padre y con unos amigos y un amigo de ellos nos dijeron que podríamos comprar una moto de trial que pues, era muy bueno para formar una base para el enduro. Y a los 9 años nos compramos una moto de trial y a los 10 empecé a competir. Y miramos que se nos da bastante bien y pues bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, y a partir de ahí, me imagino, progresión total, que prácticamente desde el primer momento viste que era lo tuyo, ¿no? Que se te daba bien. Sí, bueno, al empezar pues no hacíamos mucho el trial, solamente subíamos piedras grandes y bueno, no hacíamos ni zonas ni nada. Luego al empezar miramos qué era lo que había que hacer, empezamos a practicarlo y miramos que se nos daba bien y pues decidimos continuar. En 2010 empiezas en competición, si no me equivoco, creo que en el trial de Entrimo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues ya prácticamente campeonato gallego e incluso das el salto a campeonato de España, ¿no? Sí, di el salto el año pasado, quedé campeón, me salió bastante bien. Y este año pues vuelvo así a las mismas carreras y hay alguna carrera más, pero bueno, sí. Bueno, Gabriel, y por lo que he visto, tú aquí en Orrosal no tienes otros compañeros ni de tu edad ni mayores con los que entrenas prácticamente solo, ¿no? No, la verdad es que no hay muchos trialeros, bueno, no hay ninguno, solamente estamos mi padre y yo, y él tampoco hace trial, y entonces desde pequeñito, bueno, desde que cogí la moto de trial entrenaba solo. Conforme en los de enduro hay bastantes, pues así en el trial, no. Es un problema, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad es que sí, porque no tienes a alguien que tire de ti, él hace la zona 0, tú a 2 y quieres igualarle, no te explica pasos, no sabes cómo afrontarlos, perjudica bastante. Bueno, Gabriel, ¿y este año qué categorías y qué campeonatos estás afrontando? Bueno, pues en el español estoy haciendo juvenil 125 y bueno, la primera carrera me salió bastante bien, aunque las zonas eran muy fáciles y pues, estuvo bastante apretado. Y en el gallego pues estoy haciendo el Junior Open y bueno, me resulta un poquito más fácil, pero no hay que aflojar. Y pues bueno, intentar quedar campeón en los dos, pero bueno, aún queda mucho. ¿Y para el año? Pues para el año a ver si pasamos ya de categoría definitivamente y pues, a ver qué se puede hacer. Bueno, ¿y esta temporada con qué moto la afrontas, Gabriel? Pues lo hago con una GasGas 2013 Pro Racing y pues bueno, se nota que tiene más bajos que la anterior, es bastante manejable, la verdad. Para mí GasGas es la mejor marca. Y pues bueno, la tenemos gracias a la fábrica GasGas, a Arjones, a Talleres Conchada y bueno, a alguna otra ayudita. Bueno, Gabriel, y en esto del trial, ¿quiénes son tus ídolos, tus referencias? Bueno, pues Albert Cabestany y Jorge Casales, que ambos son muy técnicos y pues, me gusta mucho su conducción. Bueno, a Casales además lo tienes compañero de rival, o por lo menos hasta el año pasado lo tenías en los campeonatos gallegos, en los campeonatos de España, ¿no? Sí, bueno, él iba en otra categoría, ya, pero claro. Bueno, sí, estaba en el gallego y la verdad es que lo hacía genial. Sí, ¿te gusta entonces? Sí. Bueno, ¿te gustaría entrenar con él? Me imagino porque te enseñaría muchas cosas. Pues sí, muchas. Bueno, por cierto, y ya que hablamos de entrenar, tú debes de ser un bicho raro en clase, ¿no? Porque cuando llegas a clase eres el único que haces trial, tus compañeros me imagino que harán fútbol, otros deportes. ¿Qué te dicen ellos? Pues siempre me dicen, jo, qué envidia, no sé qué, tal. Yo si tuviera una moto andaría todos los días y, pues, bueno, me dicen cosas así. Pero la verdad es que si tienes que, de verdad, luchar por un campeonato y tal, y tener que entrenar pues, bastante y eso, no lo disfrutas tanto como si tuvieras que entrenar a hacerlo libre. Oye, y Gabriel, ahora entre nosotros, ¿hasta dónde te gustaría llegar en esto del trial? Hombre, yo me conformo con ser así los buenos de España, tal. Aunque la verdad es que aquí en España pues hay buenos personajes. Pero bueno, hombre, si ya que estamos pues a punto para arriba, pues campeón del mundo. Pero hay demasiado. Bueno, todo se andará. Y una cosa, si falla lo del trial, por lo menos iremos bien en clase, ¿no?
Sí, sí. ¿Sí? ¿No tienes ningún problema con los estudios, No, no. a pesar de las horas que le dedicas a esto? No, voy todo bien. ¿Mm? Bueno, algunos otros deportes que te gusten. Me imagino que aparte del trial practicarías otras cosas, ¿no? Sí, a ver, así de motor, pues me gusta mucho el enduro. Y pues en el caso de que en el trial pues no haya mucha suerte, pues a ver qué tal me sale en el enduro. Y hace un par de años hice atletismo y pues bueno, también bastante bien. Quedé campeón gallego, creo, y subcampeón y tal. Pero bueno. Bueno, y ahora, Gabriel, ya casi para despedir esta entrevista, te diriges ahí a la cámara, imagínate que te están viendo muchos chavales de tu edad, ¿qué les puedes decir ahora mismo para que se animen a practicar trial? Bueno, pues es un deporte muy bonito, así deporte de motor es el menos peligroso. Puedes ir a muchos sitios, ya que pues, con la moto de trial te ayuda, y yo os aconsejo que lo hagáis. Bueno, pues estamos con José María, que es el padre de Gabriel. José María, quería que nos dijeses cuáles son las virtudes que ves en tu hijo. Pois principalmente as virtudes en Gabriel, o equilibrio, que é necesario para esta modalidade, capacidade de sacrificio, porque xa desde pequeniño entrenando solo podía aburrirse, sin embargo, pois, aguantou. E, sobre todo, a visión das zonas. Sabe moi ben por onde ten que meter a roda, ten unha moi boa visión das zonas. E a veces me quedo sorprendido de como sabe como lle vai a reaccionar a moto, se lle vai a escapar a roda para ali, se vai a bater a placas, iso é o que máis me sorprende dele. Quizá iso. La evolución en estos años, a pesar de que, bueno, su carrera aún es corta, solamente lleva 4 años, ¿cómo lo has visto evolucionar? Pois hasta ahora moi ben. Evolucionou bastante rápido, moi ben, aunque as nosas referencias son a xente do campeonato gallego, sobre todo a xente do veterano, que máis ou menos manteñen o nivel, como os Leirós, Juan Lumbreras, esta xente. Entón, cando empezamos, agora é a nosa medida un pouco, porque logo outros chavales da edad del evolucionan tamén como a él, entón nunca te das diferenciado. Pero estas outras personas, que máis ou menos supón que están estables, e miras, pues, como andabas comparado con eles antes, como andas ahora. Y el año que viene, ¿dará un salto ya si consigue otra vez el Campeonato de España? Sí, sí. O ano que ven pensamos xa subir tanto no gallego como no nacional para as categorías seguintes. Este ano non o fixemos porque como ainda ten edad para estar nestas, aparte que no nacional serían 9 carreiras en vez de 4 carreiras, un pouco por o económico, non se fixo por iso, pero po ano que ven sí. Nós desde aí xa un ano estamos entrenando xa os pasajes das zonas superiores, neste momento xa máis ou menos se vai defendendo, pero bueno, así tamén nos formamos un pouco máis e po ano está un pouco máis preparado, se tería mellor opción de dicendo un bo resultado.